Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya. Aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos su padre y su madre, como dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para rever nuestras lecturas del día de hoy. Enfrente de todo el camino que tenemos que hacer en nuestra vida, incluso de la historia que ya hemos recorrido, hay siempre esa tentación en la cual se encuentra Elías, el profeta, de quedarse en mitad del camino, de no ir más allá, de sentir el peso y tal vez decir: no hay nada que hacer, no, yo no soy mejor que mis padres. Toma mi vida. Y acabar absolutamente con todo el esfuerzo que tenemos que hacer para seguir caminando, para ir más allá, para alcanzar ese final hacia el cual Dios nos lleva, esa meta hacia la cual Él nos lleva poco a poco. Y no confiar en que la vida es mucho más que ese momento tal vez de crisis, de dificultad, de sufrimiento, de no ver claramente, de estar en la oscuridad. Y es ahí precisamente en donde tal vez estamos siendo llamados a reflexionar a través de estos discursos que aparece aquí hoy, que estamos dando continuidad al discurso del pan de la vida, en donde Jesús se revela delante de las personas y las personas comienzan a reaccionar porque están en el seguimiento de Jesús, y entonces algunos comienzan a retroceder y a murmurar y tal vez encontrarse delante de las dificultades que significa ir allí donde Jesús nos quiere llevar. Y es por eso que una de las realidades más grandes es no vivir solo enfrente de la exigencia y del
de todo aquello que la vida nos pide, sino también de ver un poco la meta hacia la cual Dios nos quiere llevar, ir más allá. En el fondo esa es la invitación que el ángel está haciendo al profeta. Levántate, come. Es la primera acción que el ángel realiza con él. O sea, no te agarres solo de este momento, ¿no? Sigue caminando, aún en medio de la dificultad, de la oscuridad y de la falta de comprensión y de luz que aparece, ¿no? Levántate, come. Lo más importante es que continúes tu camino y que muestres que hay como vida en ti aún a pesar de eso. Es decir, hacerle comprender que ese no es más que un momento dentro de los momentos de la historia que él tiene que vivir. Y es por eso que la segunda vez, cuando él descansa, se recuesta, vuelve a dormirse, el ángel aparece de nuevo y le dice, bueno, ya es hora, levántate, come y sigue tu camino. Muchas veces nos hemos encontrado tal vez en este punto en que queremos abandonarlo todo o cuestionamos mucho hacia dónde es que estamos yendo, qué es lo que estamos como construyendo, como que nos parece que eso que hacemos no tiene su fuerza, su valor, y entonces tenemos esa tentación de abandonarlo todo, de volver atrás, de no ir más allá, de quedarse ahí simplemente acomodado en una manera triste de vivir el mundo y de asumir esa tristeza en su propio corazón. Es allí en donde el discurso del pan de vida tiene toda su fuerza y toda su profundidad. Este es un discurso largo en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y es un discurso en el que Jesús intenta como caminar con todos aquellos que lo siguen y comienza desde una realidad muy simple. Vienen porque yo les di de comer. Y esa es una primera razón por la cual siguen a Jesús, pero ella no es suficiente para aquello que Jesús quiere que ellos encuentren, ¿no? No es la comida como tal la que puede unirnos, no es solo eso que significa el pan que se coloca en la mesa, ¿no? Es mucho más que eso. Y es ahí en donde algunos comienzan a retroceder porque se dan cuenta que este pan significa mucho más. Este pan es ciertamente la concretización de todo su trabajo, del sudor diario, de sus luchas, de sus esfuerzos para colocar ese pan a la mesa. A veces pasamos horas completas y días completos para poder traerlo y colocarlo allí. Pero ¿cómo entender que el pan no es la única finalidad? Que ese pan que se coloca a la mesa expresa también no solo los sacrificios, no solo los esfuerzos, sino que expresa también nuestro amor. Todos luchamos por eso, porque ese pan no se quede allí, sino que sea reconocido como la manera de expresar nuestro amor y nuestro esfuerzo por aprender a amar, a colocar el pan para que todos se encuentren en comunión, para que podamos sentarnos a la misma mesa y nos sintamos como hermanos, como familia, unidos en ese sacrificio que significa colocar el pan en la mesa. El pan no es una finalidad en sí mismo. El pan es un medio para expresar nuestro amor y para llegar a encontrar la profundidad del sacrificio de aquello que estamos haciendo para producir esa gran realidad a la cual nos lleva. Por eso, una de las cosas más importantes a la cual Cristo nos lleva es allí a decir, yo soy el pan de la vida. El que come de este pan vivirá para siempre, es decir, encontrará la plenitud de la vida a la cual todos estamos siendo llamados. Por eso la pregunta más importante que se hace en el Evangelio es, ¿qué es la plenitud de la vida para ti? Es simplemente saciarte con el pan que colocas en la mesa.
es simplemente alcanzar el confort que tu dinero te puede dar fruto del trabajo. Y es ahí en donde podemos encontrarnos frente de la murmuración, cuando nos encontramos en una realidad que nos implica vivir el momento, pero nos quedamos en ese momento como un momento absoluto. Entonces murmuramos, no estamos, digamos, logrando eso que tanto buscábamos, que tengamos ese sillón cómodo, o que tengamos esa casa grande, o que construyamos como la seguridad que nos da el poder saciarnos de todas esas cosas que el mundo nos ofrece, ¿no? Y ahí viene la murmuración, porque nunca estamos totalmente satisfechos. Ya no nos gusta esto, vamos a buscar esto otro, ¿no? Y entonces viene precisamente poco a poco esa pérdida del sentido. Ya no siento, porque me he llenado de tantas cosas que hasta mi sensibilidad se perdió. Y entonces tenemos que ir continuamente atrás de otras cosas. Y se puede llegar al absurdo, a la pérdida del sentido. Si absolutizamos tanto ese momento presente y no nos damos cuenta hacia dónde vamos. Es el Jesús que dice, me buscan porque comen, pero ese comer no es la única finalidad de la vida. Yo soy el pan. ¿Qué significa entonces ese hecho de que Jesús se identifique con el pan? Es precisamente ahí en donde el pan no puede ser la finalidad mayor. Jesús viene para expresar a través de él, de su humanidad, con nuestros gestos, el amor que no viene de él. Es el amor que viene de Dios. Jesús es ese pan que significa sacrificio, la cruz de Cristo. Ese pan que significa derramar la sangre, entregar su cuerpo, es la Eucaristía. Y nos llama a entrar en esa experiencia que nos hace descubrir la razón por la cual Él viene a este mundo. ¿Por qué colocamos el pan en la mesa? Si no es para podernos encontrar unos con otros, como hermanos, como cercanos, como unidos en un mismo sacrificio, en una expresión de amor que nos debe reunir a todos. Es ahí en donde se habla de la vida eterna, la vida plena, la plenitud de la vida. No basta con el dinero que tú tienes en el banco. No basta tampoco con el placer que sientes o con el confort que alcanzas, ¿no? Necesitamos ir más allá. No es un pan que se queda simplemente a ese nivel tan limitado y tan físico que no es capaz de responder a una plenitud, ¿no? ¿Dónde está la calidad de vida que yo tengo? Sino en el poder volver a casa. Después del trabajo, del sudor diario, encontrar a alguien que me espere. Porque sabe que es amado gracias al sacrificio que yo hago cada día para entregarle lo mejor de mí y colocarlo allí para todos. El pan no es la meta final. Es la capacidad de poder amar de una manera que está mucho más allá de nuestras fronteras. Es algo que viene del cielo. Transformar mi sacrificio en expresión de amor. Y es por eso que la segunda lectura nos regaba todas esas cosas, ¿no? O sea,
Deje la amargura, la ira, los enfados, los insultos, toda maldad en el corazón. Sean buenos, comprensivos, perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios, como hijos queridos. La mayor revelación que Jesús viene a hacernos es el amor del Padre. Viene a hablarnos del amor grandioso que está en el origen absolutamente de todo. Jesús mismo no es la finalidad del todo. Él viene para orientarnos hacia el Padre, hacia el amor del Padre. Y que podamos sentirnos todos juntos como una verdadera familia. Y por eso Él se ofrece. Todo lo que Él es lo que expresa, y por eso llega hasta el sacrificio, hasta darlo absolutamente todo. No podemos quedarnos solo en el dolor de la pasión, no. Tenemos que descubrir a través de eso la grandiosidad del amor que se esconde allí. Tenemos miedo de sufrir, sí. Y tenemos miedo de sufrir porque no hemos encontrado este amor grandioso que nos lleva a ir más allá de nuestros límites. Por eso muchos van a retroceder. Por eso muchos van a retroceder delante de este discurso de Jesús y van a murmurar. Y van a tener dificultades porque quieren comprender todo, la vida, y es muy difícil comprender la vida todo. Y entonces se quedan en las pequeñas cosas. ¿Cómo puede hablarnos del pan que viene del cielo, de un amor que está mucho más allá de nuestras posibilidades? Y entonces nos quedamos ahí encerrados en nuestra propia egoísmo, nuestra incapacidad de compartir o nuestra incapacidad de creer que podemos amar sin medida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan tendrá la vida plena. Qué triste que muchos hoy rechacen esta realidad profunda y que el pan y el sacrificio que hacen los divida, los aleje unos de otros, los separa, los encierra en cierto egoísmo, los haga incapaces de caminar más allá. Levántate, come y sigue tu camino. Creo en Dios